económico que, como siempre, empezamos pues echando la vista atrás a ver cómo le ha ido al IBEX 35 en el día de hoy, en la sesión de hoy. Vemos que ha tenido avances, 0,34%, que el índice general termina la sesión en 9.294,8%. Es decir, que estamos en una meseta, pero en máximos, que no es poca cosa. Arcelor, el valor que más recupera en la sesión, 2,28 arriba. En segundo lugar, Endesa, 1,49 arriba. En tercer lugar, Acciona, 1,19 arriba. Por contra, los que les ha ido peor, a la que peor, Merlin Properties, la inmobiliaria, 1,15 abajo. En segundo lugar, el Santander, 0,84 abajo. Y en tercer lugar, Mapfre, con 0,77 abajo. Bueno, y a continuación les vamos a adelantar algunos de los argumentos que yo creo que más les van a interesar de la mesa de debate económico que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes, desde donde quiera que nos vean, no se les escapen detalles. Y hoy en esa mesa tenemos que hablar del cuadro de la inflación. El Instituto Nacional de Estadística, haciéndose pasar por novedades el impacto de los determinados grupos, cambiándolo al inicio del año, no ha conseguido el propósito de tratar de demostrar a los españoles que el ritmo de rebaja de la inflación, del IPC, de los precios, va mejor. De hecho, va peor. Pues el índice general aumenta 2 décimas, 5,9%, la subyacente aumenta en medio punto, ojo con eso, hasta el 7,5%, y el comportamiento de alimentación y bebidas pues sigue creciendo por encima del 14%. Así es que tenemos un problema de inflación, se va distanciando el diferencial entre la subyacente y la inflación, digamos, normal, y aquí vamos a tener un problema con esto en los próximos meses. Tenemos que hablar también del impuesto al plástico, que es claramente inflacionista y que, según la ministra del ramo, Teresa Rivera, esto apenas tiene ningún impacto. Luego lo discutimos si tiene o no tiene impacto. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Antonio Banda, CEO de Fil Capital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien, Antonio? Sí, todo, Martín. Me alegra mucho. Don Juan Avellán, profesor del IEB. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, empezamos por la sesión entonces. Esto parece que se frena, pero se frena en máximos con el índice general tocando los 9.300. Sí, estamos ya en máximos desde el 2020. Parece que retomando un poco una senda o intentando recuperar parte de lo malo que lo pasamos el año pasado. Menos en la bolsa española que en las bolsas europeas, pero también parece que al final lo que está pesando más es que el índice español y el IBEX tiene un gran peso en financieras y es el sector más beneficiado desde el principio del año, ¿no? Sí. Profesor Avellán. Exactamente, las financieras, y además nos espera un año, sobre todo por los grandes, sobre todo BBV y Santander, yo creo que van a hacer unos resultados, sobre todo fuera de España, que van a ser, yo creo que espectaculares. Parece que la volatilidad que deberíamos y que vamos a ver en la bolsa, pues yo creo que ahora mismo, por ejemplo, las últimas noticias que hemos tenido desde Estados Unidos, con una subida del IPC, con una bajada del IPC de solamente 1 décima, pero sin embargo lo que son el índice de minoristas, que se ha puesto, el consumo de minoristas se ha puesto en un 3%, ha crecido un 3%, en la fortaleza que tienen en el paro, pues las últimas declaraciones de la FED diciendo que, que van a hacer probablemente más subidas de tipos de interés. Veremos a ver cómo nos afecta, porque es que no lo estamos viendo todavía. Los resultados siguen siendo buenos, sobre todo en el lado europeo, y eso es lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Pues vamos con el tema del día, sin duda alguna, los datos del IPC en España, que les contaba anteriormente, 5,9% el índice general, con un aumento de 2 décimas, 7,5 las subyacentes, y el sector que está disparado es el que valora los incrementos de precio en bebidas y alimentación, que sigue completamente en un avance que no parece que seamos capaces de que se reduzca. El IPC bajó 2 décimas en enero en relación al mes anterior, pero elevó 2 décimas su tasa interanual hasta el 5,9% por el mayor precio de los carburantes, de los servicios de telefonía y del vestido y el calzado, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística.
La inflación interanual definitiva de enero es una décima superior a la avanzada a finales del mes pasado, cuando el INE apuntó a una tasa del 5,8%, mientras que la rebaja mensual finalmente ha sido de 2 décimas, frente al recorte de 3 décimas estimado inicialmente. Con la subida registrada en el primer mes de 2023, la inflación rompe con 5 meses consecutivos de descensos en su tasa interanual, en los que llegó a bajar más de 5 puntos. Según el INE, los precios de los alimentos crecieron en enero un 15,4% en tasa interanual, 3 décimas menos que en diciembre, tras la rebaja del IVA aplicada a ciertos productos de la cesta de la compra. Algunas conclusiones. La rebaja del IVA en alimentación, productos básicos, no ha tenido el efecto deseado. 2. Hay un efecto por la desaparición de la bonificación de los combustibles que produce inflación, según estamos viendo. 3. La inflación llamada subyacente, esto es, excluidos los combustibles y los alimentos frescos, está en máximos de hace 36 años. Profesor Avellán. Efectivamente, y eso es lo más preocupante. Las oscilaciones que pueda tener el petróleo o que puedan tener los alimentos por una buena o una mejor cosecha, por ejemplo, no es lo que nos tenemos que fijar principalmente en la subyacente y sigue estando alta. ¿Qué es lo que nos espera en los próximos meses? Pues en teoría debería bajar y debería ir bajando, pero no nos vamos a encontrar esa inflación en el 2% en cuestión de un año o 2 años, sino que nos demos con un canto en los dientes con llegar a una inflación del 4% de aquí a un año y pico o 2 años. Anda. Sí, yo creo que pese al esfuerzo que está haciendo el INE de cambiar los factores que intervienen en el cálculo de la inflación, y eso ha llevado a un lío, los datos no han sido realmente lo que ellos esperaban, ¿no? Porque al final, pese a la rebaja de ciertos impuestos, nos encontramos que la más afectada, la inflación subyacente, sigue estando en máximos y se espera que en los próximos meses vaya a seguir marcando nuevos máximos. O sea que estamos viendo que el efecto real, que es la inflación subyacente, contra la inflación general, que es la que se puede manejar en función a determinadas actividades, como son los impuestos o como son los incrementos de precio marcados. Sí, la ponderación que llaman. Esa ponderación repartida lo que marca al final es que tenemos un problema con la inflación clarísimo, y esa inflación se va a llevar pues a los tipos de interés, se va a llevar también a todo lo que rodea el crecimiento y a la posible situación de cómo nos va a afectar la intervención misma del Banco Central Europeo en los tipos de interés para que nosotros como país estemos con una inflación mucho más controlada. Pese a que ahora sacamos pecho diciendo que somos los mejores, hay que irse al histórico para ver realmente cómo en España hemos gestionado la inflación y qué difícil es de diferenciarnos y colocarnos por debajo de lo que está haciendo Europa. Yo me quedo extrañado porque a la vista de esos datos que son horribilis, 0,5 de aumento en un mes de la subyacente es un dato ferozmente grave, que el grupo de alimentos y bebidas crezca un 15,4% es un desastre. El gobierno siga diciendo que todo va fenomenal, que la inflación baja cuando la inflación sube, tratando de confundir al electorado, entiendo, o esa es la cosa, la impresión inicial de ese tipo de declaraciones un día funesto, en el que tienes los datos sobre la mesa calentitos. Además de eso, hay que preguntarse qué se puede hacer para bajar la inflación. Se pueden hacer muchas cosas, esto es de manual. Primero de economía, bien, se puede deflactar el IRPF, se pueden bajar el IVA a un grupo mayor, menos raquítico que el que se le ocurrió a Sánchez, de productos, la carne, el pescado, las conservas. Eso se puede hacer ya. Se puede eliminar algún impuesto adicional que concurre en el litro de gasolina o de diésel. Se puede hacer algún tipo de trabajo en serio para contener la inflación. Lo que no vale es seguir con lo mismo, porque lo mismo pues no nos lleva a ninguna parte. Efectivamente, el objetivo del gobierno, ¿cuál es? Ir subiendo impuestos a todo, absolutamente a todo, con lo cual está claro que la inflación no la van a tocar, es decir, no van a hacer absolutamente nada real para la inflación. Como bien decías, bajar el IVA de productos, bajar impuestos que van directamente sobre el petróleo, sobre electricidad, sobre gas. Hay muchas cosas, hay muchos elementos que se pueden tocar y hacer un verdadero estudio para intentar bajar esa inflación. Pero está claro que lo único en lo que está el gobierno es en darnos cifras
cambiar, como bien decías, medidas y recaudar más. Es lo único que está ahora mismo. Anda. Sí, y meterse en elementos electoralistas como la subida del salario mínimo interprofesional, que eso es directamente inflacionista. O sea, son elementos que directamente atacan a la subida de los precios y atacan también a la subida de los precios subyacentes. Entonces, si no se ponen en gestionar esto, vemos a los americanos que están viendo que la inflación se les va y siguen diciendo que mientras que tengan máximos, porque Estados Unidos está ahora mismo en niveles mínimos de desempleo, como estaba en los años 70, antes de la crisis del petróleo. O sea que estamos viendo que ellos, ante una situación de máximo de empleo, pueden gestionar muy bien la situación inflacionista porque van a poder seguir subiendo tipos. Pero nosotros, que no estamos en la situación del empleo y que tenemos una posibilidad de que el Banco Central Europeo se fije en el resto de las economías, que en términos de empleo están muy por encima de nosotros, pueda tomar medidas que realmente nos vengan directamente y nos coloquen en una situación en inflación que no vamos a poder aguantar. Y eso es lo que no analiza el Gobierno y sigue haciendo relaciones públicas de lo que nos va a pasar este año, que son elecciones una detrás de otra, ¿no? Y eso al final no lleva a que la economía vaya a recuperar de ninguna manera. Han puesto en marcha un impuesto nuevo, el impuesto sobre el plástico. Esto significa que un yogur sea más caro de lo que era hace un mes. Es evidente y eso genera inflación, clarísimamente. Sin embargo, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, mantiene que esto no tiene efectos inflacionistas. Este impuesto es tan sutil, tan discreto, que la tasa que se paga por una botella de 1,5 litros típica de cualquier bebida es 0,0135, es decir, poco más de 1 céntimo por botella de 1,5 litros. Una diferencia que se cubre sobradamente cuando uno compra la botella fría o del tiempo o cuando uno cambia de supermercado o de barrio. Pero no puedes contradecir, señora ministra, que esto sea un argumento para que el fabricante diga, oye, como me han puesto el impuesto del plástico, pues ahora aprovecho, ¿no? Está claro, es un impuesto oculto donde cuando te dan la factura de la botella de agua o de la garrafa o lo que sea, no te ponen impuesto sobre el plástico, el céntimo que estaba hablando. Y al fin y al cabo el productor, el vendedor o el comerciante lo que va a hacer es repercutir directamente ese precio. Es decir, es un tema que es totalmente inflacionista. Se consigue el objetivo que es porque todo es verde y todo es ecologista, ¿se consigue el objetivo de que compremos menos botellas de plástico o que se utilicen por parte de los supermercados menos recipientes plásticos o algo? En absoluto. O sea, el objetivo que tenía este impuesto era reducir el consumo del plástico para contaminar menos, ser más verdes, y eso es lo primero que no se ha conseguido. Al fin y al cabo, ¿cuál es el objetivo real? Recaudar más, y da igual, como decía antes, da igual que esto afecte a la inflación o a quien afecte, hay que recaudar más. Banda. Está claro, o sea, si el problema es la traslación del incremento o del impuesto al consumidor, y eso nos lleva directamente a una situación bastante complicada, que es que estamos metidos en inflación pura y dura, y no se puede parar. Bueno, pues vamos a darle una vuelta a algún planteamiento que ha hecho algún economista de relumbrón, por ejemplo, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que él cree que va a haber una desinflación mayor de lo previsto. Bueno, ojalá sea así, pero esto es un esfuerzo. Hay que creer mucho en Hernández de Cos. Sí, a ver, ya me gustaría a mí que esto fuera así, pero está claro, ni en Europa ni en Estados Unidos va a ser algo que va rápido, está clarísimo. Como bien decías, en Europa pues sigue estando un consumo fuerte, sigue estando un empleo muy, muy fuerte y a pesar de eso, pues han anunciado que va a haber probablemente mayores subidas de tipos de interés. ¿Puede reaccionar mejor la economía? Sí, sí puede reaccionar más rápido la economía que desde luego en España, pero está clarísimo que yo no veo por ningún lado que estemos de aquí a 2-3 años en el 2% otra vez. Anda. Bueno, no, yo desde luego en el año 2023 no veo que aparezca la desinflación por ningún sitio. En el Banco de España tienen su gabinete de estudios y tienen la capacidad de conocer los datos mucho mejor que la calle. Si él está dando esa información,
puede ser que esté viendo una situación de desinflación para el año 2024-2025, pero ya estamos en otra senda económica una vez que hayamos pasado o sea, ya veremos. En el tercer trimestre de 2023 vamos a ver muy claro cuál es la situación de los tipos en Estados Unidos, fundamentalmente, igual es la reacción de Europa ante una posible paralización en el crecimiento. Y ante todo eso puede entrar la desinflación, pero ahora mismo lo que los datos nos están diciendo, y sobre todo, como hemos hablado ahora mismo, el tema de inflación subyacente, está marcando que esto es difícil de parar y no se están tomando medidas. Ya que hablamos del Banco de España, vamos a abordar la renovación de sus consejeros. Hay que renovar a 2. El PSOE lo tiene muy claro. Han mandado a la jefa de gabinete anterior de Nadia Calviño y ya. El PP es el que no lo tiene claro. Han ido a buscar a alguien independiente, alguien que tal, se han fijado en el catedrático Cabrales y 6 horas después de haber sido nombrado ha dimitido. ¿Por qué ha dimitido? Pues porque escondió, no le contó ni al PP ni a quien decidía su nombramiento, que tuvo una clara vinculación política con Clara Ponsatí, una de las golpistas. Así es que aquí tenemos, no solo con el aborto, no solo con la política de mano tendida o de extremo centro de Feijóo, un signo de que hay cosas que no controlan y hay cosas que están haciéndose bastante mal. Banda. Sí, claramente. O sea, lo normal a la hora de elegir un cargo, tanto del Banco de España o cualquiera de las otras instituciones del Estado, y además cuando se hace propuesto por un partido, es que ese partido haga un estudio de a quién propone y qué cosas le pueden salir debajo de la manta. No hemos visto tanta historia y tantos problemas que al final dimitir 6 horas después de aceptar el cargo, pues me parece un poco absurdo, sobre todo sin haber presentado el currículum y en alguna entrevista personal tendría que haber informado de esta situación, de sus gustos y sus simpatías, que al final probablemente eso es una cosa que puede hacer como quiera, pero que no puede hacer en un cargo institucional al que opta además promovido por el Partido Popular. Eso está claro, pero fíjese que esto nos aleja de un problema importante. Este es un organismo independiente, el Banco de España. Se peleó muchísimo para que tuviera una ley y un estatuto de entidad independiente. Y han dejado que entre la exjefa de gabinete de Nadia Calviño. Esto les parece a todos bien. Y lo que les ha salido rematadamente mal es lo del catedrático Cabrales. Sí, y además es que no solamente por lo que acabas de decir, sino porque este señor tiene un currículum que nada tiene que ver con la persona que tiene que sustituir a Egidazu, que además de estar en banca, ha estado tiene un currículum 300 veces mejor que este señor. En preparación, en experiencia con la administración, en banca, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, ya en el 2020 el PSOE rompió la norma de repartir esos consejeros entre PP y PSOE y se lo saltó y nombró un consejero que le correspondía al PP. En lugar de reclamar, oye, devuélvemelo por parte del PP, lo que hace el PP es decir, vale, uno para ti, uno para mí ahora, se queda descompensado, pero lo más importante de todo es que en una democracia, los organismos de control, como puede ser la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y todos los organismos como Banco de España, etcétera, etcétera, tienen que tener una independencia y cuanto más independientes son, nos da una mayor seguridad en todas las acciones que pueda tener un gobierno o cualquier elemento social en una democracia. Por eso, la importancia que tiene el que sean independientes es fundamental. Y aquí seguimos todavía, he puesto uno de mi equipo, voy a poner otro de no sé qué, y esto no puede ser. Tenemos que madurar democráticamente, como ocurre principalmente en Estados Unidos. Vamos con algún nombre propio de la bolsa española, Naturgy, que hoy presentaba sus resultados y que, bueno, ha pasado sin pena ni gloria en la sesión, pero que hay un anuncio que sí tienen que conocer. Prevé el equipo que dirige Naturgy que el año presente, el año 2023, van a tener al menos 5.000 millones de resultados brutos y que el impuesto o el impuestazo a las energéticas que a ellos les va a suponer unos 300 millones no va a afectar a esa generación de resultados positivos prevista para este año. Vamos a ver cómo han ido los resultados de Naturgy.
Naturgy obtuvo un beneficio neto de 1.649 millones de euros en el año 2022, lo que supone un incremento del 35,8% respecto al ejercicio anterior, en un contexto marcado por la intensa volatilidad e incertidumbre global, así como por un incremento sostenido del coste de las materias primas a nivel mundial y un buen desempeño de las actividades liberalizadas en los distintos mercados. Hemos mejorado el guidance que dimos al mercado en el mes de octubre sensiblemente y hemos conseguido, sobre todo destacaría pues eso, reducir la deuda con el objetivo de preparar un balance para un nuevo ciclo inversor que empezó en el año 2022. El margen bruto de gas se ha mantenido estable a pesar del escenario de volatilidad. Los resultados son continuistas respecto al tercer trimestre. El CAPEX, como he dicho, la inversión aumentó de una forma importante. Asimismo, la compañía registró un resultado bruto de explotación de 4.954 millones de euros, con un avance del 40,4%. Y asimismo, tal y como han explicado en rueda de prensa, el Consejo de Administración propone a la Junta General un dividendo complementario de 0,50 euros por acción, que sumado a los ya abonados totaliza 1,20 euros por acción, según lo comprendido en el Plan Estratégico 2021-2025. Banda, ¿qué han dicho los mercados ante estos resultados de Naturgy? Bueno, yo creo que el mercado esperaba este resultado, no se ha alejado ni se ha quedado muy por arriba ni por debajo de lo que se esperaba. Por lo tanto, el mercado está viendo qué es lo que hace la compañía. Sí que había visto previamente, cuando presentaron las proyecciones, que la visibilidad que tiene Naturgy, sobre todo en el tema de pese a que le metan los impuestos, va a seguir trasladando, porque lo que están diciendo claramente todas estas compañías es que el impuesto va a ir y lo va a tener que pagar el consumidor, que es el que finalmente recibe el que hace el consumo, ¿no? Entonces, ante esta situación, lo que sí que está diciendo es que hay un nuevo proceso de inversiones muy, muy potente que a estos niveles y con las expectativas de subida de tipos, lo que está haciendo la compañía es reducir la deuda, que es importante, y lo que veremos y que será importante es cómo cumple esas previsiones para este año y cómo se va acercando a la posibilidad de llegar hasta los 5.000 millones en EBITDA para el año 2023 y cómo hace ese reajuste de deuda contra inversiones y cómo las va a rentabilizar. Sí, porque además el payout al final es del 70%, que es muy elevado. Y además tiene encima de la mesa lo que es el proyecto Géminis, que es separar la empresa, que también han dicho que querían hacerlo y iniciarlo el año que viene. Es una empresa estratégica en España y, por lo tanto, ha pasado de estar pues retenida, es decir, controlada un tanto por la Caixa, con una visión mucho más a largo plazo, y ahora con el fondo australiano pues veremos a ver qué es lo que va a ocurrir, si se trocea, no se trocea, cómo se hace, y pues es un poco la expectativa que tenemos. Los resultados sí han sido los que esperados, pues magníficos, muy bien, pero yo la incertidumbre sobre todo la pongo en el proyecto Gemini. Bueno, hablemos de la 10ª ronda de sanciones que la Unión Europea decreta a Rusia. Tendrá un impacto económico de 11.000 millones. ¿Son útiles las sanciones o no lo son? Banda. Bueno, nosotros parece que estamos viendo a Rusia que se ríe un poco del tema de las sanciones. Yo creo que la salida del petróleo por la parte de Extremo Oriente o por Asia está significando que al final el petróleo, aunque no viene a Europa ni el gas viene a Europa, está yendo por otro lado. Y que además vemos el caso, y lo tenemos en los datos que ha presentado España, que nosotros seguimos consumiendo gas ruso pese a que haya sanciones y que se ha paralizado. O sea, que estamos viendo que Europa sigue consumiendo, que no se ha parado del todo y que este incremento de sanciones pues servirá para lo que tiene que servir, pero muy probable Rusia seguirá trabajando y sacando su energía fuera, aunque sea pagada con rublos, ¿no? Sí, exactamente. Además, hoy Boyer ha hecho unas declaraciones bastante duras, es decir, si queremos la paz hay que ganar la guerra, no pasa nada, no ha pasado nada por mandar los tanques, tenemos que seguir mandando armamento. Ha sido unas declaraciones bastante duras y luego ha dicho que las sanciones están teniendo efecto.
que la contabilidad, los datos macros rusos, pues empiezan a parecerse a los de Calviño, empiezan a tener pues más trampas que yo que sé, y por otro lado ha dicho pues que son sanciones, que todas las sanciones son como un veneno que se da en pequeñas dosis y que con el tiempo va tomando efectos, que han perdido un gran cliente que somos Europa, y que están mirando hacia Asia, pero que Asia evidentemente también les pilla muy lejos, con lo cual habrá que ver en el tiempo si realmente estas sanciones han tenido efecto o no han tenido efecto. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar por hoy. Yo les agradezco mucho a ustedes dos su presencia en el programa, sus opiniones todavía más, a ustedes su atención y su interés desde sus hogares, y eso sí, les invito a ver Así que salgamos a publicidad, a la vuelta, en la redacción abierta de la tarde, con todo lo que nos trae el día de hoy la política, ese avieso asunto, ¿verdad?